Beneficio Caribe. Servicio a domicilio para toma de muestras. 366-9700. Laboratorio Químico Clínico SAS. Más de 36 años de experiencia. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Contec. Aquí todos juegan y todos juegan es una presentación de Café Buenavista, el café de sillas moradas y blancas, un sitio especial para encuentros casuales, un buen café o un delicioso postre en el tercer piso del Buenavista 2 a la salida del pasillo. Comidas rápidas, Mario Bros las tiene todas, pionero en comidas rápidas, más de 31 años de servicio en la 84 con 49C, domicilios 373-5588. Repito, 373-5588. Sigan con nosotros, debatiendo, comentando, gozando con Todos Juegan. Hola, hola, buenas tardes. Déjela sonar ahí. Muy bien. Ademir Dos Santos ahí está en el control y acaba de llegar Karina, la voz divina. Bienvenidos a Todos Juegan, un cordial saludo. Ya nos metemos enseguida rapidito en el tema. Voy a saludar así rapidito al doctor, por favor, el doctor Romero, Gustavo Romero. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas tardes, profesor Castel, aquí acompañado de la nueva fuerza del periodismo en la región Caribe, cosa que nos engalana tenerlos aquí presentes. También el sexo femenino representado en los controles y en los comentarios el día de hoy. Un programa donde todo juega, así que en el periodismo también aquí en este programa todo juega. Sí, oye, todos juegan a propósito de una noticia que surgió hoy, ¿no? Esa noticia de hoy sobre el amaño, la posibilidad, no sé, bueno, hay una investigación, hay algunos señalados, indicados, incluso exjugadores en España. Una acusación de una investigación de amaño de partidos, donde está involucrado el que fuera equipo de el Cucho Hernández, el Huesca, que estaba jugando su primera, estaba haciendo su primera campaña en primera división en la historia del club. Oye, un tema delicado, no porque sea primera vez que ocurre, porque lamentablemente ha ocurrido de hecho, esta temporada surgió una en el grupo de Champions del PSG, sí, donde el presidente o el vicepresidente, perdón, de la Estrella Roja de Belgrado apostó a que su equipo perdía ante el PSG por 5 goles. Iban perdiendo 5-1 y en el último minuto pierden 6-1 y termina ganando su apuesta. Los frentes que más ha atacado, yo creo que ha tratado, ha mejorado, ha avanzado en eso, pero siempre aparecerán estos hechos de la FIFA. Ha atacado mucho el tema de las apuestas. En Colombia las apuestas deportivas últimamente han sido, digamos, legales. Están cogiendo mucha fuerza. Entre otras cosas me enteré que Jerry Mina, que hace una publicidad, aparece él como actor ahí en la publicidad de no sé cuál, Betplay, ha tenido inconvenientes, creo que puede incluso tener algún problema porque en Inglaterra es ilegal. Está prohibido para el jugador participar directamente. No puede ser arte y parte. Sabe que no para el club. Para el club no es ilegal. De hecho, B365, que es una de las cadenas más importantes, patrocinaba al Sunderland y el estadio del Sunderland, que ya está en segunda división. Es que algunos, incluso en Colombia, yo veo ahora con algunas. Sí, claro. Vamos a saludar a Wilber, que está acompañando. Hombre de ascendencia fenicia, ¿no? Sí. Muy quisquilloso en la información, nos parece interesante, ¿no? Ayer el señor Portón, el doctor Portón, enseguida sabe que él siempre... ¿Qué más, Wilber? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, profesor Castel, doctor Romero, a todos los acompañantes de la mesa, Daniela, Andrés, buenas tardes a todos los oyentes igualmente, y bueno, esperando a hablar de los temas acá en este programa. Estas casas de apuestas están patrocinando a algunos equipos. Sí, de hecho, Junior, uno de los patrocinadores de Junior es WPlay. No, pero no me parece mal, lo que pasa es que el pensamiento y la conciencia de los anglosajones no forman, apartan un poco la parte de la moral y la dignidad y la ética, y considero que ellos tendrán sus razones y las razones aquí. El tipo de
de patrocinios que dan estos son apuestas que no tienen que ver mucho con el espectáculo. Tú no puedes ser artiparte. Por ejemplo, en lo que patrocinan al Junior tienen que ver más con el sistema de lotería, chance, pero no con las apuestas que involucren directamente a sus patrocinadores. Tú sabes que una de las grandes figuras, que algunos consideran que, bueno, no voy a decir que la más grande figura del béisbol de Grandes Ligas, pero debe ser una de las, Pete Rose. Fue de los Rojos de Cincinnati. Claro, pero es el jugador que tiene el mayor número de hits, bateado 4,000 no sé cuánto. O sea, bueno, yo no puedo decir que va a ser un récord que nadie lo va a superar, porque los récords justamente existen para ser superados, pero ese parece imposible que alguien llegue a 4,000 y tantos hits que conectó Pete Rose. Bueno, está sancionado, no ha sido saltado al Hall de la Fama, ha sido porque apostaba. Pero lo que se dice, no sé si eso será al final verdad, es que él apostaba en contra de su equipo. Sí, eso fue lo que yo no creo realmente. Un hombre que jugaba con la... Él dirá, bueno, cuando gano bien y si pierdo, pues gané la apuesta. Pero él no la ha podido demostrar su culpabilidad, pero tampoco se ha podido demostrar su inocencia. Entonces, él, ante eso, que son muy exigentes los jurados para escoger en el Hall de la Fama internamundial, porque hay un Hall de la Fama latino, Hall de la Fama, esa es la mancha, el lunar negro que ha tenido Pete Rose, un bateador excelso que duró mucho, bateador más seguido dando hits, y además de eso, uno de los hits, cualquier cantidad. Ese fue superado, la cantidad de hits es lo que no ha sido superado. Ese fue superado. Es superado, los más hits. De manera consecutiva, dando hits, partidos dando de hits. Pete Rose es el ídolo de los Rojos de Cincinnati. Sí, Orlando Willy Palma nos está escuchando, ojalá nos saque llamar y nos aclare un poco sobre eso, el gran Orlando. Yo creo que si alguien superó el número de partidos consecutivos. Creo que Pete Rose tenía ese récord, si no me equivoco, ya fue superado, pero entonces marcaron épocas, ¿no? Los récords, el que los marcan un hito en la historia, y el que lo supera también lo marca. Bueno, pero para poder superarlo hay que dárselo. En todo caso, están involucrados un jugador, a mí me llamó, no me llamó la atención, si cometió el pecado, tiene que ser castigado. Bravo fue jugador del Real Madrid. Raúl Bravo. Claro, y el que se acaba de despedir esta temporada, se despidió Borja, que ya decidió no seguir. Borja Fernández. O sea, un jugador con reconocimiento, o sea, no es un desconocido en el fútbol español. Es un jugador, imagínate, jugó hasta ahora, hasta esta temporada, que decidió retirarse, y ni hablar de Bravo, que no fue un gran jugador, pero pasó por las filas del Real Madrid. Sí, hay que esperar también qué sanción le van a poner al equipo. Claro, como tal, hay un presidente, el presidente de Huesca, que también está involucrado. De hecho, muchas veces pasa también en Italia. Bueno, en Italia la más famosa fue la de la Juventus. El descenso de la Juve por amaño de partido, por eso sí era amaño de partido, no con las apuestas, con el árbitro, sino con los árbitros, con una cantidad, eso es una sinvergüenzura, una bandidez, algo ilícito, eso sí es corrupción, y que lo castigaron. Es peor que FIFA Gate. Lo castigaron porque lo descendieron a la B. Durante 2 años estuvo castigado, así hubiese ocupado el primer puesto en el primer. A un famoso que sancionaron además con 1 año de sanción, fue a Paolo Rossi. Paolo Rossi, antes del Mundial del 82, él fue sancionado por apuestas. Bueno, y nadie creía que Paolo Rossi, que era un tremendo delantero y que había jugado en el 78 el Mundial al lado de Roberto Bétega con la selección italiana, fuese convocado para el Mundial. Bueno, no solamente fue que lo convocaron después del mejor jugador, hizo 6 goles en los últimos 3 partidos, se coronó goleador y eliminó a Brasil. Y de hecho es el primer, a él le fue entregado el primer premio, desde ese mundial se comenzó a entregar el premio al mejor jugador del mundial y él se ganó el primero. No, es que en los 3 últimos partidos. En el deporte han transcurrido las apuestas clandestinas hace muchos años, y en las apuestas clandestinas, Al Capone fue un ejemplo de eso. En el boxeo era muy famoso, porque se presta para eso, es muy difícil demostrar cómo un golpe certero puede producir un knockout. Y hoy en día hay otras formas de demostrar a través de la televisión, pero anteriormente en la década del 50, 40 y 60 era muy famoso las apuestas clandestinas, y la corrupción sobre las apuestas esas eran tremendas. Gente en la mafia se caracterizaba por meter sus dientes ahí en ese tipo de apuestas. Aquí en Colombia, en la época aquella negra que hubo, los años 80, se habló muchísimo de esas cosas también. De apuestas clandestinas. Dicen que la apuestas entre aquellos personajes. La muerte de este gran jugador, de Andrés Escobar, se debió a que uno de estos tipos heridos, porque había hecho una apuesta tremenda, pensó que había hecho lo contrario, y por ahí comenzó la discusión
O sea que es una fiel expresión de Andrés Escobar. No, claro, Hablan además, de eso. Además de que en esas épocas llegó hasta tal punto en el que se pidió la inclusión de árbitros extranjeros para impartir justicia. Bueno, yo no voy a hablar de esas cosas, pero no, pues básicamente el remedio no era tan mejor que la enfermedad. Después aparecían los árbitros internacionales como Arpifilo, en las joyerías y en todas las tiendas de las personas que mantenían con esos negocios, y bueno, pues era prácticamente como que lo mismo, ¿no? Fue peor acá leyendo. Pero hay unas apuestas legales, visibles, que incluso aportan no solamente a la salud. Aquí en este país, bastante contradictorio, las apuestas, o sea, el juego. El ron y la cerveza, el cigarrillo proporcionan casi todo el presupuesto para la salud y el deporte. O sea, una vaina contradictoria que yo nunca he entendido, pero así es. Yo no sé cómo hace. Acá leyendo la noticia también está investigado, porque se supone que todo comienza en un partido de la segunda división de la temporada anterior, de Huesca Gymnastic, donde... El Nastic. Sí. De Tarragona. Donde... Yo estuve por ahí el día que clasificó, que ascendió, bueno, estábamos hablando en el 2006. Sí. Yo hice un pare ahí en Tarragona, estaba en Barcelona, llegué a Tarragona, que queda ahí mismito, y justo ese día, era un sábado, había ascendido el Nastic, le dicen ellos, se llama Nastic, pero ellos le dicen el Nastic. Y bueno, y encontré la recocha que había en la ciudad, bueno, una pequeña ciudad, una cosita pequeña. Después la temporada que vino, se comieron la goleada de todos los equipos. Sí, claro. No, pero en ese partido queda 0-0, y lo que llama la atención es que se registró que las casas de apuestas habían recibido la apuesta de empate 14 veces mayores a lo normal. Y también está investigado un partido Valladolid-Valencia. Que el Valencia se ha desmarcado del tema, dice que no. Sí, pero por la apuesta para ir a la Champions. Quedar en zona de Champions. Por la apuesta de un jugador local, o sea, un jugador del Valladolid apostó en su contra. O sea, el jugador del Valladolid apostó a que perdía y perdió. Apostó a que perdía y perdió. No, y también le llamó yo realmente... O sea, puso en alerta la mirada más benigna, la mirada más cándida es que el tipo era demasiado sincero y sabía que iba a perder. El equipo de Ronaldo. La mirada ética del asunto es que no puede ser que tú apuestes en contra de tu equipo. Eso es inmoral. O sea, eso es increíble. Pero lo que llamó la atención a la autoridad era lo que decía ahora Andrés, en el sentido de que normalmente en esa segunda división, por ejemplo, habían 1000 apostadores a un partido, y llamada de 1000 ya llamaba la atención, pero fueron 14.000. Se subió en el 1400% el porcentaje de apuesta y llamó la atención, y efectivamente empezaron a investigar y notaron que algunos de los que estaban involucrados, que eran actores de estos partidos, habían apostado también. Entonces, se dice que hay 21 órdenes de detención donde se han llevado a cabo hasta ahora 6. O sea, esas personas que apuestan, por ejemplo, en contra de su mismo equipo y juegan, seguramente habrá que investigar en qué incidieron en el resultado para que se produjera el resultado que ellos habían apostado a favor. Por ejemplo, ese jugador Borja que votó un penalti, cometió un penalti. Un autogol. O sea, no sé. Van a comenzar a hablar de Harlan, pero bueno, sigue. No, en aquella época se hablaba de una cantidad de cosas. No, y lo que pasa es que estas apuestas, tú apuestas $1, por ejemplo, después apuestas 20 a 1. Por cada uno que tú apuestes, vas a ganar 20. Con 20. Entonces, ellos miran lo que hay en el ambiente de las apuestas futbolísticas o cualquier deporte, y ahí es donde mete el bandido, el delincuente aprovecha esas circunstancias para presionar, llámese al árbitro, llámese a los actores, para decir que 21, me voy con el 1, en vez del 20 me voy con el 20 y me voy a dinero. En 1 millón de euros serían también, 20 millones de euros. Y también puede pasar o sea, son apuestas que son lógicas. O sea, por más que, o sea, un 0-0 entre dos equipos de segunda división no es tan escandaloso. Lo mismo Valencia ganándole 2-0 al Valladolid, tampoco es escandaloso. Lo que pasó, lo que le contaba de la Estrella Roja, perder por 5 goles ante el PSG no era escandaloso. Claro, que es que las apuestas han expandido su mercado, ¿no? Ahora se apuesta no solamente por resultados, sino también por situaciones de juego. ¿Cuántos corners hay? ¿Cuántas amarillas? Las opciones de la apuesta se abrieron, el abanico de las opciones. Sabes que eso solía existir, yo creo que todavía, no sé, en el Tomás Arrieta, cuando el antiguo Tomás Arrieta, hoy Edgar Rentería, usted escuchaba a la gente allá arriba, los apostadores. Lo había. En el Black Stock allá atrás. El próximo lanzamiento es strike, es bola, es un hit, no sé qué. O sea, por todo, en el béisbol por todo se apostaba, pero además era una apuesta, obviamente, bastante rudimentaria en comparación a lo que hay hoy.
más visible y ahí al frente. Era de normal, todos. ahí sí jugaba con la oportunidad, ahí jugaba con la Ahí fantasía todo de era- la oportunidad. Y la Oye, palabra de Gallero, la franquicia- La franquicia del juego debe ser una Sí. de las industrias más... Ok, mira, ve, ya estamos con Orlando Willy Palma porque teníamos acá una duda a raíz de todo este tema de las apuestas y estas cosas. Willy, buenas tardes, ¿cómo te va? Un saludo, Javier, para usted, para todos los compañeros y amigos de la mesa y por supuesto un abrazo para todos los oyentes. Willy, acá a raíz del tema que se dio a conocer hoy en el fútbol español de amaño de partidos, a raíz de las apuestas, tocábamos así de soslayo nada más el tema de Pete Rose, el famosísimo pelotero que no ha podido ingresar. Yo no sé si ya, porque yo también no tengo la Al gol de la información fama. clara así del béisbol, pero está habido, porque si hubiese sido ya exonerado, esa noticia hubiera salido. Pete Rose, ¿por qué fue realmente el motivo por el cual no es considerado para el Salón de la Fama, Willy? Bueno, precisamente porque él fue acusado de involucrarse con apuestas que iban a beneficiar al equipo contrario. El béisbol lo ha castigado de una manera muy dura, muy dura. El hombre que posee el récord de mayor imparables en las grandes ligas. ¿4,000 y cuántos, Willy? 4,256. Imagínate. Exactamente batió Pete Rose. Y El que le sigue, Willy, debe estar como a 1,000 por allá. y no, y no está en el Salón de la Fama, algo de verdad inconcebible, porque, bueno, para algunos es algo que se ha hecho, digamos, meritorio en el sentido de que ha sido un castigo en el cual se puso un ejemplo, ¿no? El que le sigue Ty Cobb quedó en 4,191, si no Así estoy que mal. él es O sea, en la historia del béisbol de Grandes Ligas solamente hay 2 peloteros con 4,000 o más hits, que son Pete Rose y Ty Cobb. ¿Ya? Mire, entonces, el castigo de él, muchos están de acuerdo en que no le permitan entrar al Salón de la Fama, de hecho no lo ha podido hacer, y otros dicen que ya fue suficiente, que se le levante. Yo recuerdo que en el 2015 fui al Juego de Estrellas de la MLB, fue en Cincinnati, y Cincinnati, tratando de buscarle como una entrada, como una aceptación dentro del seno de la MLB, colocó a Pete Rose con previo permiso de la MLB de hacer el lanzamiento de la primera bola. Y nosotros en ese momento bajamos a las gradas del estadio y mucha gente lo aplaudió, lo ovacionó, y hubo un pequeño sector que lo abuchó, pero un pequeño sector, eso no trascendió en los medios de comunicación, ni mucho menos, pero casi, yo diría que el 90% del estadio aplaudió y victorió a Pete Rose en ese momento cuando hizo el lanzamiento de la primera bola. Yo creo que ya es suficiente el castigo para Pete Rose y que le permitan entrar al Salón de la Fama. Él debe tener que unos 70 años ya, Willy. Pete Rose. Sí. Pete Rose debe estar más. llegando a los 80 ya. Allá. Sí, claro, él debe tener un 7-6 por ahí. El tiempo pasa y nos estamos poniendo viejos, Orlando. La cédula, doctor Romero. La cédula. Orlando parece que los años no le pasan. No, para nada. Ya tengo 50, no crea. No, pero ya usted se ve fuerte con una voz toda de bateador designado. Y algún tito de Nacho más o menos Ahí. de vez en cuando Para la calle, para la la televisión. renovación los persigue. Vamos acá ya. Vamos 3-2 ya. Allá en Cartagena le decían el tigre Abel Leal. Yo aquí le digo el tigre Orlando Palma en los conocimientos vocísticos. De béisbol. Mire, De béisbol. y es que Pete Orlando. Rose no, ese es un hecho histórico, el de los 4,256 hits. Lo que pasa es que Pete Rose también fue novato del año. Pete Rose fue el jugador más valioso de una serie mundial cuando la maquinaria roja estaba en su apogeo, con Concepción y con Joe Morgan. Él fue champion bate en 3 ocasiones. Willy, y el número de partidos seguidos, ¿se lo superó quién? No, eso lo tiene todavía Luke Gehrig, 56 juegos consecutivos bateando de hit. Él llegó a 40 y algo, ¿no? Sí. Él fue jugador más valioso de la Liga Nacional. O sea, Pete Rose, no, además de los 4,256 imparables, también puso otros números. Ya solamente con ese número, 4,000. Ya, con eso. Pero además de eso, hizo otras cosas Imagínense importantes. lo grande que fue. Claro. Pero bueno, esperemos a ver que por el momento No, es el un castigo nuevo eterno, comisionado, un Tom castigo de Manfred, por vida tampoco. Oye, Pareciera Orlando, yo siempre... que hubiera matado a, no sé, a 100 personas y hubiera... Orlando, yo siempre he querido, con tu respeto y de los oyentes, siempre he querido hacerte esta pregunta a ti, que eres un gran conocedor de los números y
de la materia deportiva del béisbol. Todos decimos que el beisbolista más grande que ha tenido Colombia ha sido el Nene Rentería por todo lo que logró a nivel de las grandes ligas. Pero tú que has tenido conocimiento de números, ¿qué beisbolista de antaño te cautivó y te ha llamado la atención y que seguramente en esta época hubiera triunfado en las grandes ligas? De Colombia. De Colombia, sí. No, doctor, mire, con mucho respeto, para mí eso no tiene discusión. Y no me gusta comparar las épocas. Muchos dicen que Petaca Rodríguez hubiese sido un Grandes Ligas, que muchos peloteros de esa época hubiesen llegado a Grandes Ligas. Correcto, pero desafortunadamente no lo fueron, no llegaron. Y Edgar Rentería no solamente ha sido el beisbolista más grande que ha tenido Colombia. En mi concepto, y puedo estar equivocado, Antonio Cervantes Kid Pambelé y Edgar Rentería han sido los deportistas más grandes que ha tenido Colombia en toda su historia. Yo pienso que sí, me identifico contigo. No, la pregunta no me expliqué bien en la pregunta. ¿Qué beisbolista de antaño te llamaba a ti la atención en sus números? De acuerdo a que tú eres un gran conocedor y te llamó la atención, la poquito que teníamos conocimiento de esos números. ¿Quién te llamó la atención? Bueno, no los vi jugando, pero por escuchar tanto de ellos y por sus hazañas deportivas, incluyamos allí al Tigre Leal, pero Chita Miranda y Petaca Rodríguez, por todas las hazañas de las que he escuchado, es de los peloteros de los cuales se habla con mayor asombro, que demostraron un gran béisbol, estuvieron a la altura de los más grandes en su momento, derrotaron a Cuba, que era la gran potencia del béisbol en ese momento. Entonces, porque venían con peloteros con ese profesionalismo marrón que ellos tienen. Yo creo que Chita Miranda y Petaca Rodríguez son peloteros grandes de Colombia. Que marcaron una historia y que nos debemos recordando. Yo recuerdo con esos partidos de béisbol amateur, los campeonatos mundiales, éramos pegados a la radio. Un clásico, Colombia-Puerto Rico, Venezuela-Colombia, Colombia-Nicaragua. Yo le decía a mis hijos que Nicaragua fue una potencia, no sé ahora cómo estén en el béisbol. Ellos mantienen tremenda su béisbol profesional. Y las Vírgenes, me acuerdo cuando llegaba y tenía unos grandes bateadores, muy mal en el picheo, pero unos grandes bateadores. Y las Vírgenes, que todavía sigue dando grandes boxeadores en las Antillas, bateadores a nivel de las grandes ligas. Pero bueno, nosotros vivíamos del recuerdo y Edgar nos enseñó a ver el triunfo en el béisbol realmente. Bien, bueno, viejo Willy, muchas gracias. Ahí yo coincido, siendo la verdad un poco, porque el deporte es tan amplio, el deporte en Colombia ha tenido grandísimos deportistas y cada deporte tiene su complejidad, su esfuerzo, y suena injusto, pero si nos tocara decidir, porque ya nos obligan a ponga Pambelé y Rentería. Antonio Cervantes. Ahora, lo que está haciendo Catherine Ibargüen, yo no sé si ya está al mismo nivel, si no está acercándose. Pero ganarse el premio a mejor atleta del mundo, eso creo que pesa bastante a la hora de todas maneras. Claro, pero Antonio Cervantes fue campeón mundial de los Walter Juniors, 21 defensas de título mundial, nos hacía madrugar durante muchos años, sin demeritar los logros de Catherine Ibargüen. Por eso esa discusión se vuelve un poquito, ahí hay unos trazos de injusticia pero bueno, digamos que dejemos así el tema de don Willy. Muchas gracias, No, gracias a ustedes y bueno, los invito, aprovecho el espacio. Hoy en Telecaribe HD2, la señal de televisión digital terrestre, la TDT, tendremos a partir de las 6 de la tarde a los Gigantes de San Francisco a las 6 de la tarde con Donovan Solano enfrentando a los Marlins en Miami, en juego que tendrá también a Jorge Alfaro, Harold Ramírez, Tyrone Guerrero en esa señal. Y el jueves a las 6 de la tarde, la gran rivalidad que ha reverdecido el equipo de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees en Nueva York, que tendrán a Giovanni Urshela. En el Yankee Stadium. Ahí estaremos. Listo, así que los espero 6 de la tarde hoy y el jueves. Espérate, no se vaya todavía, Willy, que aquí el doctor León, usted sabe que él siempre aparece a la última hora, pero bueno. Sí, él siempre llega como bola y corredor. Sí. ¿Qué le iba a preguntar, doctor León? No, Willy, una preguntita. Es que tengo mucha expectativa por Harold Ramírez, si bien el boom es Urshela, pues lo que hizo Harold en Venezuela fue una cosa increíble, ¿no? Nunca un colombiano había hecho lo que hizo Harold en Venezuela, pero parece que en Grandes Ligas le ha costado. Quería preguntarte si ese paso realmente sí afecta de pronto lo de Gio, haber estado en varios equipos y llegar después a los Yankees, le sirvió, porque veo que Harold después de esa temporada en Venezuela yo esperaba mucho de él en Grandes Ligas y no le ha ido como se esperaba, ¿no? Bueno, si usted se refiere, me está hablando de Giovanni Urshela, no de Harold Ramírez. No, de ambos, necesito la comparación. No, pero espérese, mire. Giovanni Urshela tuvo una oportunidad con los Indios de Cleveland, ¿correcto? Correcto. Cuando él llega al béisbol de Grandes Ligas. Desafortunadamente, en ese instante,
él no batea, no produce lo que el manager le estaba esperando. Y no le dieron mucha espera, no le dieron mucha oportunidad, porque apareció un señor que se llama José Ramírez. Y José Ramírez se convirtió en la vedette ofensiva del equipo, hasta incluso ser postulado a ser novato del año. Y él desplazó a Giovanni Urshela. Luego, el año pasado, pasa Urshela a los Azulejos de Toronto. Toronto le da oportunidad en 19 juegos solamente. Y no le dan el chance. Y en 19 juegos, no todos los juegos completos, sino entrando de emergente, entrando a filiar, entrando a correr. No le dieron la oportunidad. Este año los Yankees le dan la oportunidad, pero con la gran diferencia que desde el mismo instante que llega, él comienza a batear y a demostrar, y no solamente a conectar esos hits y todo, sino a empujar carreras en momentos claves, como la que empujó para dejar en el campo al equipo de Tampa y le dio el primer lugar al equipo de los Yankees de Nueva York, y desde ese momento los Yankees no han abandonado el primer lugar. Entonces comenzó a hacerse notar en momentos claves para el equipo, tanto ofensiva como defensivamente. Y Harold Ramírez fue champion bate en la Liga de Venezuela profesional, que es una liga de buen nivel, y fue champion bate el año pasado en AA, y además de eso fue jugador más valioso del playoff de la Eastern League en esa clasificación AA. O sea, lo de Harold Ramírez no es fortuito, no es algo que de pronto se encontró ahora, no. Harold Ramírez además acaba de poner un récord de 15 imparables en los primeros 11 juegos en el equipo de los Marlins de Miami. Ningún otro pelotero en sus primeros 11 juegos de grandes ligas, es decir, debutando y luego 10 juegos más en la misma organización, había conectado ese número de imparables, y lo hace este jovencito en los Marlins. Esto nos indica que tiene fuerza y responde a la confianza del manager, porque tiene la versatilidad de jugar las tres posiciones del outfield, izquierdo, central y derecho, y además es un bate de contacto y es un bate de fuerza. Mire que lo ha ubicado de segundo, de quinto, de sexto y de séptimo en el line-up. Así que, de verdad, doctor León, son peloteros que ya están desarrollándose su béisbol. Ya Urshela con mayor bagaje, porque ha tenido la oportunidad en Grandes Ligas mayor tiempo que Ramírez, pero Ramírez llegó pisando seguro, pisando fuerte y jugando con desparpajo, jugando sin presión, jugando el béisbol. Es que el béisbol es uno solo. Cuando usted llega a Grandes Ligas, es el mismo béisbol de Liga Menor. Lo que va a encontrar es más experiencia, y eso se lo escuché a Albert Pujols en una cena que estábamos compartiendo. Dijo, el béisbol es el mismo en Liga Menor y en Grandes Ligas. Lo único es que acá hay más experiencia, pero no puedes intentar hacer algo diferente de lo que tú hacías cuando jugabas en Liga Menor. Juega lo mismo en Grandes Ligas, pero juega con mayor cuidado. Muy bien, don Willy. Muy bien. Quizás de pronto me dejé llevar por la emoción por unos amigos venezolanos, que me decían que Harold Ramírez era un fenómeno. Y pues yo pensé que cuando él llegara a Grandes Ligas iba a ser como esos novatos que vienen con todo. Bueno, pero ha empezado bien. Pero no, ha empezado bien. Muy bien, con todos los datos que dio Willy. Tenía muchas expectativas de él, pues Venezuela Mantenga es un verdadero ídolo. Pero ¿por qué lo escucho como decepcionado? Un jovencito que estaba bateando 381 lo tiene decepcionado. No me tiene decepcionado. Creo que tiene buenos números. Me refiero que pensé que iba a ser como un boom, pensé que iba a ser como la vedette de Grandes Ligas, Willy. No, lo que pasa es que hay muchos peloteros, sí, doctor León, pero ya el hecho de llegar y mantenerse en un primer año y batear 381, cuando le están dando la responsabilidad por ser ya segundo bate de un equipo de Grandes Ligas, cuando usted hace 20 días estaba en AAA, eso no es fácil. Total. Eso no es fácil. Ahora, Harold tiene 24 años, todavía lo que le falta es tela por cortar. Muy bien. Ya Giovanni es un ídolo en Nueva York, ¿oíste? Ya a nivel de la colonia latina, Giovanni es reconocido en la ciudad de Nueva York como un ídolo. Es que es decisivo. Sí. Lo que él ha sido decisivo, ha impulsado carreras importantes que han definido partidos. Y los Yankees tenían añitos que no estaban permitían regularmente en el primer lugar. Y parece que va a ser el año de ellos. Esta serie con los Medias Rojas me parece interesante, y es revivir un poquito el recuerdo, sobre todo con los Yankees en el primer lugar, ¿no? Claro, los Yankees, esa rivalidad se había perdido un poco en los últimos años. No tenía ese valor que tuvo, digamos, la última serie mundial de los Yankees fue en el 2009, y luego se fue apagando. ¿Por qué? Por el poco protagonismo del equipo del Bronx, mientras que los Medias Rojas alcanzaron un par de series mundiales, y esto lo mantuvo allí. Pero la rivalidad directa entre ellos había perdido interés. Ahora, con un equipo de Yankees, como usted bien lo indica, que está en el primer lugar de su división, Boston está en el tercer lugar, pero sigue siendo un equipo protagonista, y que esto apenas está comenzando. Y creo que la serie comienza con una diferencia de 6 juegos y medio a favor de los Yankees. Ahora mismo están a 6 y medio.
¿Cuánto? A 6,5. 6,5, sí, estuve enterado de eso, por lo se vuelve interesante la serie, ¿no? Sí, claro, no, y además el momento que están atravesando. Chris Sale, que es el que va a abrir el primer juego, acaba de imponer un récord, el primer lanzador en la historia de Grandes Ligas que en 7 episodios poncha a 17 bateadores. Bueno, dejemos que Willy siga haciendo su siesta y ya el profesor Castel, mi querido Tom Castel, está que se habla de fútbol. Oye, Willy, muchas gracias, Un abrazo para usted, para mis amigos del CED y por supuesto a los oyentes. Ok. Oye, Willy nos aclaró todo. Como usted tuvo un programa donde todo juega, no solamente se juega de fútbol, de béisbol, de boxeo. Aquí la chica nos va a hablar también de farándula. El compañero que tiene Dau, que tiene una voz excepcional. Noto en él una voz extraordinaria de un gran narrador de fútbol, narrador de deporte y una tonada espectacular. Lo felicito también, Andrés, con su grande conocimiento y su aporte. Aquí todo juega, doctor León, el que no quiere jugar es usted. Así en los aportes que el tiempo, mire cómo vengo del trabajo. Doctor. Mire, Andresito ahorita comentaba el tema del 5-0 del PSG a la Estrella Roja. Yo quería decir, Andresito, que es que antes la Estrella Roja era el protagonista, el PSG realmente no existía. Por eso fue al revés. La Estrella Roja había sido campeón de Europa. Pero no te olvides que la y el PSG no existía. Entonces era como que difícil. Era el equipo le ganara 5-0 al mejor equipo de Bucarest. Pero en este momento no era algo extraordinario. Pero en ese momento sí, ¿cómo así iba a meter 5? Sí, era como una... Bueno, pero el PSG era capaz, el PSG de ahora era capaz de hacer 5 que se daba para lograr un escalón. Entonces la gente decía, bueno, yo necesito clasificar con 5-0 y quedaron 5-0. Entonces, y si tú ves que las apuestas dicen están 10-1 en contra y se da el resultado, el que apostó con el 1 es una millonada que se gana. Doctor Romero, usted que tuvo la oportunidad de estar en Argentina, le hago con respecto a un partido que ha sido, mejor dicho, Perú-Argentina. Pero resulta que ese partido 6-0 de Perú-Argentina, unos 3 meses antes del Mundial, Argentina también le había metido a Perú 4-0, si no estoy mal. Y luego del Mundial lo volvió a golear, es decir, lo goleaba siempre. Pero como fue una situación de Mundial... Claro, pero además porque... se necesitaba que Argentina justamente tenía que ganar por 4 goles, no 4 por goles, 6. Sí, ganó 6. Ganó por 6. Sí, además, claro que Muñante empezando el partido, cuando el partido iba 0-0, ¿era Muñante o...? Sí, creo que fue Muñante, el puntero derecho del equipo peruano. Va, se escapa y trató de meter un gol, pegó en el palo. Y entonces el chiste es que parece que Muñante no estaba en la reunión. Como que no asistió ese día. No, pero yo tampoco creo que... Brasil quedó eliminado ese mundial. Sí, bueno, espera, doctor León, permítame que vamos a integrar a nuestro panelista internacional, el doctor Lucho Portuano. Doctor Portuano, buenas tardes. Javier, buenas tardes, un saludo para todo el panel. Lamento que no hubieran dado la palabra ahora que tenía a Willy Palma, un conocedor de béisbol, porque quería preguntarle lo más importante, que él, al igual que las personas que comentan y discuten el deporte del béisbol, lamentan que no se le está dando la difusión que ellos consideran se merece a nivel nacional, de hecho, a nivel local. Sí, es cierto. Y yo quería hacerle algunas preguntas porque yo creo que aquí el problema por el béisbol empieza por las propias personas que difunden el béisbol en la costa. Su actitud prepotente, su actitud de que el béisbol es ciencia física, matemática, cuántica, qué sé yo. Entonces, pues la verdad es que tú no sabes de béisbol. Y para darles un ejemplo, el señor Marén, que te trata cada vez que tú le tratas de hablar de béisbol como si tú fueras un retardado mental. Luego ellos son los primeros responsables de que el béisbol siga sin caminar. Porque es que se creen la gran vaina. Y quería abordar con ese tema con Willy, porque Willy es un tipo que sí trata con respeto a las personas que intentamos conocer más del béisbol. Y quería hacerle ver de que el primer problema empieza por las mismas personas que conocen y manejan el deporte. ¿Por qué se creen la gran vaina? Entonces, tú no sabes de béisbol, porque el béisbol es un deporte científico, filosófico, que nadie entiende. No, mi hermano. Bájense de esa nube, ubíquense y ayuden a ubicar a los demás y aprender a disfrutar un deporte que tiene todos los méritos para disfrutarse y para que tenga la difusión a nivel nacional. Pero hoy por hoy tiene el mismo derecho el que juega tejo, que juega béisbol, de lamentarse de que no se le dé la difusión correspondiente. Es cierto, la verdad yo no sé desde qué año ha partido eso, porque antes, aquí, hablando exclusivamente de aquí de Barranquilla y el Atlántico, el béisbol era tan importante
y tenía tanta convocatoria. En los 70, claro que sí, Javier. Claro, por supuesto. Lucho, Y a la gente que nos gustaba el fútbol, cuando nos gusta el fútbol, también nos gustaba y muchísimo el béisbol. Yo iba al Tomás Arrieta los sábados a ver a Terminal, Pisano, Celanese, Uniatlántico, mi ídolo del béisbol era René Morelos, porque bueno, yo consideraba a René Morelos, en mi ignorancia del béisbol, cuando yo entraba al Tomás Arrieta, había los innings que lanzó él, 19 innings en un partido, René Morelos. Entonces, para mí eso era una hazaña deportiva. Entonces se convirtió en Herrera, Mircea de Mejía. Aquí no recuerdo. La China, la mamá del chino que vendía los refrescos. Poco a poco. Ahora, eso tendría que revisarlo también los dirigentes del béisbol. ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer? Porque Melanio Porto Ariza, el famoso periodista cartagenero, siempre era, digamos, un contrario del fútbol. Y llegó incluso a lanzar aquella expresión que se le conoce que el fútbol es el cáncer de los otros deportes. Bueno, no es así. El béisbol fue muriéndose, no sé por qué. El fútbol sobresale por algo, miren, el puntual. El béisbol y el fútbol nacen aquí prácticamente en la costa, especialmente en Barranquilla, en el mismo año, 1948. En ese momento, el fútbol tiene una connotación distinta por una rivalidad histórica. Recuerden, entre Millonarios, que nacía de una discusión en el seno del Junior de Barranquilla, ¿cierto? De una u otra manera, siempre que hay polémica, pues las cosas salen mejor. En el béisbol, lo que usted dice, no tuvo difusión. Colombia fue dos años después de eso, mire, campeón del mundo de béisbol y no tuvo resonancia. Más sin embargo, de hecho, yo creo que el primer triunfo en deporte colectivo que ha tenido Colombia algún día fue el béisbol. Lo estoy hablando de memoria, discúlpeme si hay el de los centroamericanos del 46 no se contaría también, que fueron también a nivel mundial. A nivel mundial fue el 45 cuando fue el campeón mundial de béisbol. Hemos sido campeones dos veces. Pero el tema puntual es que, mire, mientras Colombia era campeón del mundo en béisbol, también el Junior representaba a Colombia por intermedio de la de fútbol como la selección del país, el Junior. Y Junior tiene que salir del torneo nacional dándole el cupo a Libertad de Barranquilla, que asume en la primera división del fútbol colombiano, para que Junior disputase los partidos en representación de Colombia. Pero eso sería después, porque el que entró en el 49 como tal fue el Deportivo Barranquilla. Barranquilla entró en el 49 y Libertad en el 50. Porque Libertad del fallecido Junior cede el lugar porque Junior representa a la selección Colombia. Entonces Junior se va de gira, eso es lo que sucede. Y para reemplazar al equipo, entonces entran estos dos equipos Barranquilla. Pero recordemos que Barranquilla es la ciudad que ha tenido más equipos de primera división. Ese pasaje histórico que has hecho está bien, pero ¿en dónde está el punto de inflexión con respecto al descenso de la convocatoria, en la difusión? Creo que son parte de las nuevas generaciones y de esto yo creo que finales del siglo pasado y comienzo del siglo. Yo se lo digo a la gente, a alguna gente, a Willy, se lo he dicho. Paradójicamente, paradójicamente, el béisbol colombiano hoy tiene más representantes en el máximo escenario del béisbol mundial, que es las grandes ligas, que antes, que se tenía más difusión, había más gente. Mira, había torneos locales, nacionales. Hoy yo no sé dónde hacen, yo creo que ni siquiera hay torneos aquí del departamento. Comenzando por ahí. El Rentería, el Edgar Rentería actualmente, ¿quién lo usa? Yo no sé. Pero ¿dónde se sabe eso? Nominado el Edgar Rentería, nominado a uno de los mejores escenarios deportivos del mundo. Pero venga. El alcalde Charina, ¿dónde están los torneos nacionales? ¿Dónde está Atlántico, Bolívar, Córdoba, Javier, San Andrés, que antes era? Un fenómeno que se dio muy práctico. Mira, anteriormente tú veías, y bueno, lo digo por lo que yo era un gran aficionado, todos los sábados me iba al estadio y era un lleno total. Allá él era aficionado. Aficionado. Nosotros nos levantamos con un amor a la divisa rojiblanca que en ese época era el Atlántico. Ese juego entre Atlántico Bolívar, Atlántico Sucre, Córdoba, era una verdadera rivalidad amateur. Entonces, tipos que duraban 25, 30 años en el ejercicio beisbolero. Gente que duraba hasta los 40, 44 años y no ascendían a la Grandes Ligas. Era muy difícil. Entonces nosotros nos levantamos con esos ídolos. Hoy en día no. Hoy en día tú ves que a los scouts se llevan a un muchacho de 17, 18 años. Entonces las grandes figuras del béisbol ya no están aquí. Es que ya no están en nuestros torneos locales. Como que apartamos un poco. ¿Dónde están los torneos locales? Sí hay torneos locales. Lo que pasa es que yo nunca he visto... No he visto una noticia en los últimos 5 años en el Diario Heraldo, el Diario de la Libertad, de un campeonato o de un standing donde diga
pues no sé, voy a inventar usted cualquier pone hoy empresa. un partido Atlántico Bolívar en el béisbol aficionado con entrada gratis a la Guerretería y no se le llena. No se llena. Porque la televisión ha matado mucho. Los técnicos, la información audiovisual ha matado mucho el deporte. Y la gente ya estamos miró. viviendo con el Junior. Volviendo a las un raíces, partido Javier. por televisión, por Win o RCN, aparta por lo menos, yo diría que el 30-35% del Volviendo aficionado. volviendo a la raíz, doctor Romero y doctor Castel, recuerde que también otra cosa que influyó para que se siguiera todo el país por el fútbol es que con la huelga de Argentina en el 47 se vino todos todas sus esas jugadores grandes para acá. estrellas argentinas En la época del Dorado. llegaron al fútbol colombiano y usted sabe que era lo que tener aquí a Pedernera, Los mejores a en su Di momento. Stéfano, a Rossi, No a solamente Tosi, los peruanos, y también. Junior, Claro, Rossi también. Junior trajo Rodillo negro. una gama de europeos, entre ellos húngaros, entre los cuales destacó Inredanco. Julia Correcto. Selinger, que también Selinger, para sí. Santa Marta. Claro. Claro, entonces, ¿qué sucedió? Esa época famosa del Dorado, en el cual había muy poco jugador colombiano, estaba lleno de estrellas prácticamente del mundo. Ok, pero eso El no hizo béisbol- mella. el béisbol Pero, no pero tuvo doctor oportunidad. León, justamente usted se remonta a aquella época que estoy de acuerdo, de esa información, de la presencia viva ahí de esas estrellas, lo que fueron Di Stéfano. Di Stéfano después fue, antes de que apareciera, bueno, todavía algunos dicen que es el más grande jugador que ha pisado el Real Madrid y fue presidente honorario. Imagínense la clase de jugador que vino en esa época a Millonarios y después todos los demás. Pero es que el béisbol no se acabó en ese momento. El béisbol tenía tanta difusión aquí que con Di Stéfano y con el resto de estrellas, el béisbol se vino a su declive en cuanto a la promoción, a la difusión, digamos, a la visita de la gente a los estadios de béisbol, al seguimiento de jugadores. Hace 20 años. El béisbol en el 85 para mí es donde viene realmente el quiebre, cuando se van esos jugadores americanos que venían y que iban a grandes ligas, Mira, mucho eso- AAA, y con las nuevas leyes, aparte que, seamos sinceros, recuerde que antes había una cantidad de cosas que pasaban que permitían que pudieran llegar tanto al fútbol como al béisbol grandes estrellas. Y aquí llegaron estrellas al torneo profesional en la década de los de 80, que tú lo veías a los 6 meses ya En Grandes Ligas, Jesse Barfield, claro, Café Universal, Mire, entrenador. ¿Cómo es? Bill Willie Dolan, McGill. Que era segunda base, que era uno de mis ídolos aquí. Yo, se fueron enseguida los Astros de Houston, en menos de 3 meses ya estaban los dos en Bueno, grandes yo ligas. creo no, y que el manager de los Café Universal, para dar la publicidad, es hoy en día uno de los dirigentes más de los Reales de Kansas City. dicen algunos gente del béisbol Dusty Baker. que el béisbol ese profesional, ese nivel que ya nos acostumbramos a consumir, los que íbamos al estadio, que siempre estaba en una Total, gran... y uno conocía a la gente que iba al Después, béisbol, cuando se ya conocía. no hubo ese nivel, la gente se retiró del béisbol. Yo creo que la gran responsabilidad, no sé si todo o parcial, pero la gran responsabilidad obedece a los dirigentes. Se quedaron en una zona de confort, no hicieron algo por innovar, por hacer cosas. El fútbol, la gente del fútbol permanentemente está inventándose eventos, no sé qué, se inventaron el fútbol femenino, el fútbol playa, no sé qué. La gente del béisbol se quedó ahí estacionada y casi que se resignó a que el fútbol, no, lo que pasa es que el fútbol, todo el mundo sabe por el fútbol. Bueno, pero tienes que hacer algo para sobrevivir, para mantener. Lo que está salvando, si se pudiera decir eso, es que los jugadores hoy saltan Y lo que más dijo el rápido a doctor la gran Portuano, liga. parece que el béisbol no fuera para todos, o sea, que fuera para los pocos que lo entienden. Tenga la seguridad que ha sido así. Mira, esa es la gran queja. Se da un fenómeno a nivel mundial muy llamativo. Mientras la región Dígame, caribeña, espera, doctor Romero, que el doctor Portuano quiere hacer un aporte. ¿Qué le quiero comentar a los compañeros panelistas? De hecho, Willy manifestó su protesta recientemente en su Twitter. Él escribió un Twitter hace 5 días donde él dijo: es lamentable que los medios más importantes del país no destaquen un hecho tan relevante. No hay excusa. Esos acontecimientos históricos quedan en el ostracismo, cuando por el contrario deberían ser aprovechados para masificar un deporte que ha dado títulos mundiales a Colombia, como el béisbol. Eso fue una protesta que él hizo y me pareció válida, ¿no? Su protesta, porque sí es cierto, hay falta difusión, pero yo creo que hay que empezar a mirar la paja en el ojo propio antes de mirar la estaca en el ojo ajeno. Sí. Hermano, el problema es de difusión. Yo le pregunto, ¿cuántos años hace que existe la Federación Colombiana de Béisbol? Que garantizo que tiene más de 40 años. Sí, claro. No, ¿cuál Casi. 40 años? Toda la Diciendo que vida. del 48. toda la vida. Ahí Aquí está. se ha Bueno, dormido el bueno, sueño caribeño del béisbol se cayó. Mire, República Dominicana tiene un mercado dentro de sus ingresos importantísimo en el béisbol. Los grandes, el niño que se levanta en República Dominicana con el sueño de ser beisbolista. Entonces, o sea, hay muy poco lo que se da aquí. Mira el fenómeno a nivel mundial portuano que se da, por ejemplo, jugadores de Holanda.
Japón, Brasil, Argentina, lo que Bueno, nosotros hemos dejado, ese fenómeno se ha dado en esa el Cono parte, Sur. esa parte sería la carta de prestación a favor incluso del Deporte, del béisbol. interesante. Porque sin tener... Solo se juega béisbol. No se juega otro deporte. No, la República Dominicana también es muy bueno en voleibol y en baloncesto y pero es el boxeo. deporte rey. Sí, el deporte rey, pero no se ha dormido. Pero si tú comparas lo que era República Nicaragua, Salvador, Panamá, en Colombia, el mismo Venezuela, se ha caído la afición de béisbol, mientras que en México, dada la cercanía con Estados Unidos, Puerto Rico, bueno, no lo nombro casi, y República Dominicana, eso va en ascenso, pero un ascenso vertiginoso, a nivel amateur, a nivel profesional. El deporte nacional. Mira, por ejemplo, los campeones actuales son las Estrellas de Oriente, que es un equipo realmente que yo creo que aquí pocas veces, con todo respeto, lo he escuchado, pues no son las Águilas del sí, se ganaron, que fue una sorpresa. Y fíjate que los Tigres del Licey, desde que arrancaron como líderes y salieron campeones, pero fíjate que llegan luego a la Serie del Caribe y se caen. Y quedaron de último, ganaron un equipo de Panamá. El campeón actual de la Serie del Caribe es el campeón de Panamá. Que no tiene un rango tan profesional como ellos. Mira, fue armado ahí gracias al apoyo de los libaneses del canal. Me dice un oyente, además que es compañero mío del colegio, Javier Duque, dice que el estadio es un estadio digno para visitar y usar, pero falta programación de competencias y divulgación. Sí, claro. Sí, estamos de acuerdo en eso. Uno tiene que enamorar Oye, Javier, dime, doctor a Portuano. las generaciones menores. Andrés, dime, Portuano. Es que fíjate tú, bueno, es que repito, yo llegué tarde al programa, pero creo que tú despides a Willy diciéndole, bueno, don Willy, ya puede irse usted a continuar con su siesta de la tarde. Esa es la actitud de la gente del béisbol. A ellos solo les interesa el béisbol. Solo el béisbol y más nada que el béisbol. Si tú oyes a Marenco se dedica a ponderar el béisbol como denigrando del fútbol. Tú no tienes que denigrar de otro deporte para poder resaltar el que a ti te gusta. Eso es un error. Sí. El hombre que de deporte ama todos los deportes y sobre todo si comentas de ellos a nivel de radio o de televisión. Pero ellos se creen especiales. Ellos son los troncos de genio. Yo no sé qué carajo se creen. Sean productivos y promuevan el deporte de verdad. El béisbol es un deporte que da la oportunidad a mucha gente de salir de la pobreza, hermano. Claro. Vale la pena promocionar el béisbol, pero con esta actitud arrogante y ridícula, jamás van a poder promocionar el béisbol. Y se lo digo, Willy Palma, ojalá lo despierten y que llame para que se despierte. Es cierto, mira, siempre ha habido esa queja por parte de la gente, por ejemplo, mira. Levántate, flojo. El Tomás Arrieta, cuando estaba el Tomás Arrieta, cuando por alguna razón el espectáculo aumentaba la expectativa, un grupo inauguran departamental de béisbol en 51 novenas provenientes del Atlántico. 58 novenas, ojalá. 58 novenas, a partir del 1 de abril está jugando el departamental del Atlántico. Lo que pasa es que no hay difusión. No, mire, era acá, pero cuando ya no hay torneo de primera categoría. Así no, como sí hay, claro, sí hay. Interesante, ¿no? Yo no he visto una letra escrita en un diario. No se difunde. Mire, ya vamos a incorporar. Era tan grande el béisbol. Yo recuerdo una anécdota muy bonita. Era tan grande y tan respetado. Llamó Willy para colgar. Llamó Willy. Ya había en las industrias. Con ese regaño que le metiste por todo. ¿Quién le decía? Oye, el señor León aspira a un puesto y decía, hombre, ese tipo es serio, es beisbolista. Mira el respeto que le tenían a esos deportistas del béisbol. Todos ellos trabajaron en las empresas. Y eran un tipo que eran respetados y la afición que iba a Le Tomás Arrieta era una afición muy culta. Porque el ambiente del béisbol siempre era propicio, era muy lindo. Yo añoro esos años del estadio Tomás Arrieta. Y que hoy en día en la Rentería quiero que vuelva a vivir esa época. Es muy parecido, ¿sabes? Yo he ido a Rentería y se vive ese ambiente. Vamos a enlazar a Orlando Willy Palma, por favor. Dos cosas le voy a dejar planteado enseguida el tema a Willy. Por una parte, esa actitud ciertamente ha sido casi siempre durante la historia criticada, que los 4, 5, 6, 7 personas que permanecían difundiendo el béisbol, cuando llegaban 20 periodistas que solamente cubrían el junior por algún evento muy especial que llamaba la atención, eran recibidos no de muy buena manera y les oye, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes son del fútbol, ustedes son de junior. Esa confrontación siempre ha existido. Y en segundo lugar, yo creo que el dirigente del béisbol enfocó su proyecto dirigencial de otra manera. Dijo, bueno, ¿qué es lo que existía? Bueno, torneos de primera categoría, gente aficionada que trabajaba en las empresas, eso generaba cierta cosa, pero ya la afición ya no mira con buen gusto ese torneo porque le parece de menor calidad porque ya consume todos los días las grandes ligas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a enfocarnos para otro lado. Si bien no hacemos torneos permanentes, competitivos como yo había antes,
vamos a buscar Dile que se vuelve Willy. vamos a buscar jugadores para proyectarlos a la Grandes Ligas, que ahí es donde está realmente el propósito de esto. Bueno, no sé, Willy nos dirá si que hay de tan cierto en eso. Me quedó dormido. Una familia que apoya, la familia Char. Jimmy Char ha sido el presidente Presidente, casi que ok. como 20 años. Don Willy, Willy, él habla William. Don Willy, a ver, ¿qué concepto tiene de todo este debate que estamos Bienvenido. planteando? Bueno, de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. A ver. Primero, yo nunca he hablado mal del fútbol, porque eso es como cuando dos personas o dos hombres... Yo no lo están en- señalé a usted, don Willy. Sí, Dígame. No, él no lo señor. Yo no lo al señalé. contrario, Ah, al bueno. contrario, Sí, porque habló eso es bien de como usted. cuando, digamos Porque que... algo que está recién despertado tampoco vaya a venir ahora con los taches de arriba. Mire, es como cuando usted está enamorando a una mujer. No tiene que hablar mal del otro pretendiente para usted conquistarla. Muy bien. Yo sí lo hago. usted viene con su puñalada trapera, hombre. No, y le piché la llanta para que toda esa vaina le hace maldad y todo. Y no sé, y habló de prepotencia y de algunas cosas, la verdad. Eso sí es verdad y me sostengo, Willy. Bueno, usted, me o sea, ¿usted sostengo. cree que yo soy prepotente? No, tú no. Es que no necesito que personalice porque el primer paso para que hablemos claro del tema es que no personalice las cosas que dije. El guante que te caiga, chántate. No, pero es que no usted te dice caiga, la no te gente chanta. del béisbol y yo soy gente del béisbol, como no No, quiere pero que hizo lo la reciba. salvedad que al contrario, que Willy tuvo era... Tú eres una excepción. Claro. Ah, bueno, pues. Mire, El hablo fue de Marenco. el fenómeno del tema del béisbol son varias situaciones de conjunto que se aglutinaron y han dado al traste con una proyección mayor del béisbol local. ¿En qué sentido? Primero, ya los peloteros de calidad se van a temprana edad. ¿Ya? Antes usted veía un César Villa, usted veía un Juan Niño, que duraban 20 años jugando aquí, Claro. y eran peloteros de calidad y no se iban para ninguna parte. Lo mismo sucedía con Bolívar, con Diego Arellano, con Matute, con todos ellos, se quedaban aquí jugando. Entonces eso mantenía un alto nivel y una alta atención del público, y el público los conocía y ya sabía quiénes venían por cada selección y era una gran fiesta. Ahora no, ahora incluso ya ni siquiera se ven en los torneos nacionales los peloteros nuestros, porque lo firman a los 16 años y a los 17 ya se van de aquí. Entonces ya se habla de ellos cuando están en liga menor y no se puede disfrutar de ellos aquí. Segundo, la empresa privada dejó de patrocinar a los equipos. Tercero, los dirigentes bajaron en su calidad, bajaron en organizar torneos, incluso no vayamos tan lejos. Cuando yo jugaba categoría infantil en el Club de Béisbol Menor La Victoria, el club organizaba torneos internos de cada categoría y cada club tenía torneos internos de cada categoría y eran 8 y 10 equipos por categoría y nos daban uniforme completo, camiseta, bombacho, gorra y medias. Ahora no, ahora dan una camisetica y una gorrita a duras penas porque la empresa privada se ha retirado y por gestión también a medias de algunos directivos. Entonces, el público dejó de asistir a los escenarios. Los dirigentes no han organizado buenos torneos. La prensa dejó de ir. Ya son contados con los dedos de la mano los periodistas que hablamos de béisbol. Entonces no hay promoción del espectáculo. El profesor Castel no se entera que hay una programación en el estadio de béisbol Edgar Rentería porque se dicen 1 o 2 programas de 20 programas que hay. Entonces se llaman programas deportivos. ¿Y cómo es posible que ahora hablamos del informe del equipo rojo y blanco? Ahora, y en el segundo dice, ahora hablamos de Junior, y después, ahora el informe del equipo de Barranquilla. Entonces, no le dan espacio al Oye, béisbol ni Rafa, al está haciendo, tenis. tú, Willy, estás tirando puya. No, que es cierto, Javier, es cierto. O sea, tienen unos programas que se llaman deportivos de 60 minutos y 55 son de fútbol. Es cierto. Hombre, denle espacio. Los Juegos Centroamericanos fueron una muestra. A ver. Sí, dale. claro, Orlando. Mire, los Juegos Centroamericanos fueron una muestra que en Barranquilla hay público para todo. ¿Quién iba a creer que en el Puerta de Oro tuvieron que cerrar la puerta para que la gente ya no cabía para ver esgrima, para ver tenis de mesa, para ver gimnasia? Y así sucedió con el voleibol y así sucedió con el ávidos de basquetbol. espectáculo. Claro, porque están Huérfano ávidos de de sobre espectáculos de calidad. Sobre esa desbandada del público hacia los escenarios, tengo otra teoría que no digo que no pueda acercarse a lo que ustedes piensan que hay. Dígala de una vez. Es que realmente era porque era gratis, porque estaban los escenarios nuevos. No, pero todos no eran gratis. pero profesor la gente Castel, estaba de vacaciones. No, No, yo pero entiendo, gratis. Los escenarios eran pero nuevos. si era una fiebre de ir por los era una Panamericanos. fiebre. El deporte, la afición al puede que deporte sea- siempre comienza Mira, con una fiebre. mira, vamos a ver. Yo recuerdo ¿Cuánta gente que ha ido yo más a nunca- esgrima? Pero venga, Mira, Pero- yo recuerdo mi gran pero venga, afición no, al boxeo pero- y al pero béisbol venga. nació por una fiebre. Pero venga, el en béisbol- un torneo nacional aquí tenía la fiebre de ir a ver a pero, uno va a doctor ver Romero, Pero ¿sabe de quién es la obligación de crear las fiebres? Así como de los dirigentes, Claro. claro, Pero venga, Andrés, del hay que deporte aclarar algo. mismo. El béisbol
tuvo venta de boletas y costosa, lo puede decir Willy, y la gente Sí, la es pagó. cierto, La gente no, sí, pero claro, ir a palco atrás de home Bueno, dime una cosa, doctor León. y pico. Willy, tú que estás en el béisbol, ¿ha vuelto a ir la gente al Guerrentería? No, no han vuelto ahí. No han vuelto Mira, ahí. si yo, el ejemplo más patético que vi cuando yo dije, aquí la gente en Barranquilla no sé qué pasó con la afición. Mira, Edgar Rentería, hit para quedar campeón mundial, campeón de las Grandes Ligas con los Marlins. La estrella, la figura, el héroe, viene al béisbol profesional, que se jugaba en diciembre en Barranquilla. Primer partido se llena el estadio, segundo partido por la mitad, tercer partido no fue nadie. Los mismos 20, 50, 100 que siempre van. Con Rentería, el héroe de una serie mundial, la gente no fue al estadio, no va más. Es que aquí todo es novelería, profesor Castel. Esa es la razón. Aquí todo es novelería. En los restaurantes, las discotecas, los lugares. Las últimas finales de Junior no las ha podido llenar. Pero Lando, mira, yo también he visto no se el ha llenado. fenómeno del béisbol, el fenómeno de la ausencia de aficionados al béisbol, no solamente es en el deporte del béisbol. Lo que él decía, él dio una razón importante ahí segundo los dirigentes. Mire, usted para lo que él decía hace muchos años, a un muchacho para jugar béisbol le daban su uniforme, tenía que tener su manilla. Así era en el fútbol también. En el fútbol que hay, usted le da sus taquitos, pero que hay que invertir en el deporte, hay que invertir en la semilla, que es el deporte aficionado. Mire, yo le pongo el ejemplo, cómo ha declinado la afición al fútbol aficionado. Claro, también. No, aquí hablamos de Junior, pero el fútbol aficionado Nada, no va nadie. deja mucho que desear. Mire, una vez le pregunté. Actualmente el deporte colombiano te lleva los resultados. Mira, le voy a poner un ejemplo incluso hasta de Junior. Vamos con orden para no... Junior venía y el estadio no se llenaba y listo. Ciertas circunstancias que la gente dice, ahora los niños son hinchas del Barcelona, son hinchas del Real Madrid, nadie quiere ir al estadio. ¿Tú cómo atraes gente al estadio? Trayendo a alguien que posiblemente los niños miren, este tipo puede jugar en Europa. Sí, contratado Teo, contratado Chará, 24,000 abonados. ¿Y tú qué parece? Eso es una fiebre. ¿Tú crees que estos beisbolistas que tenemos nosotros, ni siquiera en Grandes Ligas, pónganlo usted en AAA, no son unos deportistas? Claro que sí, claro que sí. Hoy hay una junior manía total en la afición. Pero cual junior no es una junior manía. Que está Willy, es el invitado Willy. ¿Qué ibas a decir? Ahí es donde entra a jugar la prensa, donde no hay una promoción, donde no se sabe cuáles son los peloteros que contrata cada equipo, la proyección que tienen, la vida actual que tienen, qué clasificación juegan. Yo me tomé el trabajo de preguntarle a varios colegas, mira, ¿por qué no hablas de béisbol? Si no sabes de béisbol, no te preocupes, da por lo menos los resultados y listo, no tienes que profundizar, no tienes que ser un conocedor de la materia, pero con que des los resultados, des una programación, eso le interesa al público. Claro. Entonces, la respuesta de varios fue que, y con todo el respeto se los digo, me dicen, es que el público pide fútbol. No, el público no pide fútbol, tú le estás dando fútbol cada rato, entonces eso es lo que están recibiendo, pero no va a ser desagradable para el aficionado de fútbol escuchar una noticia de béisbol. Por favor. No va a ser desagradable. Pero Orlando, mira lo que pasó en Miami, la última intervención de la selección colombiana contra Estados Unidos, que a nivel nacional se usa difusión y hubo un rating de casi 35%. Bueno, ese tipo de eventos, o sea, la difusión, como dice Orlando, es importante de todos los ámbitos deportivos. ¿Sabe qué? Ahí me da pie para decir lo siguiente. Yo creo que ya el nivel que pide la gente del béisbol, incluso del fútbol también, exigente, porque está consumiendo, que antes no pasaba, la globalización del espectáculo, del deporte, le está haciendo de alguna manera daño al producto local. Yo quiero otra teoría y es lo que decía el doctor aquí, lo de las semillas. Hoy 9 de cada 10 niños quieren ser futbolistas. Uno querrá ser beisbolista. Entonces, desde la semilla, este no es un deporte que se esté implementando ni que se esté proyectando hacia un futuro. Hoy, como decimos, el público que tiene el béisbol es muy, muy pobre y si no se construye ni se hace una cultura, como decían ustedes, el tema de los dirigentes que no proyectan ni tienen una visión mayor, va a ser muy complicado que pero mire cuando se difunde, como dice Willy, y tiene toda la razón. Pero se difunde el de máximo espectáculo, el de Grandes Ligas, no se difunde. Mire, cuando se difunde, pero perdón, hace poquito, y de pronto nadie sabe, hubo aquí un estrellado con niños. Y vino un bus, porque no se puede hacer en Venezuela, con niños venezolanos, dentro de la cual ya quedaron dentro de este lado 30 niños colombianos, que me corrija a Willy si no es así. Y quedaron como aquí vino la organización el mes pasado, los niñitos colombianos. La organización de los Rojos de Cincinnati. ¿Cuál? Vino aquí en Barranquilla, que se hacía en Venezuela. Vino el director. Y se va a seguir haciendo acá, Willy.
Mire, aquí vino la organización de los Rojos de Cincinnati a organizar un campamento con varios prospectos que ellos tenían en la lista para firmar, y no solamente colombianos, sino de diferentes países. Y vino el director general de los Scouts, un personaje que solamente se mueve cuando hay peloteros de alto nivel, de altos quilates, peloteros para firmar con bonos extraordinarios por encima del $500,000. Y aquí vino al estadio de Carrentería porque daban las condiciones y daba todo lo necesario para ellos poder desarrollar un trabajo por eso, Willy, adecuado. ¿Y quién se enteró? ¿La prensa no fue? Por eso, Willy, pero mira lo que estamos ponderando, en este caso tú, que estás más cerca del tema, es que han venido alguien de afuera para intentar descubrir, detectar 2, 3 o 4 talentos para llevárselos a las divisiones, a las pequeñas ligas, las ligas menores del béisbol de allá de Grandes Ligas. No estamos hablando de que en los últimos 5 años se han hecho 10 torneos nacionales en donde la gente asistió al estadio porque había un nivel, porque habían 7 departamentos participando, porque en el departamento del Atlántico todos los sábados y domingos en el estadio de Carrentería hay 3, 4, 5 partidos de un grandísimo nivel y que la gente va a estar. O sea, el tema es ese. O sea, no estamos discutiendo. Por eso dije recientemente que es hasta paradójico cuando, digamos, la difusión del béisbol ha caído, pero a los más mínimos niveles. Claro. Los beisbolistas están más cerca de llegar a Grandes Ligas, que no ocurría antes. Antes ocurría lo contrario. Había difusión, acercamiento, asistencia, pero no había casi ninguna posibilidad de que los jugadores llegaran a Grandes Ligas. Pero verá, Castel, un aspecto importante, dice el aspecto dirigencial que dice Orlando es muy importante. Fíjese el boxeo. Hay que reconocer que la Federación Colombiana de Boxeo ha hecho grandes logros. Aquí todavía a mí me siguen motivando los torneos junior y nacional de mayores en boxeo. Y la gente... Pero a usted, doctor Romero, mucha gente, gusta. yo no, pero va la gente. No, mire, el advenimiento ¿pero qué significa ahí? Mundial, mire el advenimiento del título mundial de Antonio Cervantes. Despertó una no, pero estamos hablando de cuándo, del año 72. No, pero todavía se sigue. Pero si aquí se hacían veladas gratis, nadie iba. Sí, pero es porque tiene la influencia de la televisión, sin lugar a dudas. Eso, pero la influencia de la televisión no se va a ir nunca. Nunca, al contrario, lo que tienes que incorporarla a tu estrategia de mercadeo. Pero eso es quién lo hace, la parte dirigencial, no más nadie. El fútbol hizo un matrimonio, un maridaje bastante con la televisión y sobrevive como el deporte de más. Doctor Romero, ahorita usted dijo, y estaba de acuerdo con mi concepto de que la fiebre es lo que motiva a las personas al estadio. Lo que decía el profesor Castel, la gente fue a los Panamericanos y llenó los estadios porque fue una fiebre y la idea es que un evento que despertó cierto una fiebre. Lo que tienen que hacer es crear una fiebre en lo que te respecta a tu deporte. Pero sin la difusión no se puede crear esa fiebre. Miren, les pongo un ejemplo y está Will escuchándome. El equipo de Caimanes tenía un equipazo. El shortstop, Grandes Ligas, Colombo venezolano. En el center estaba Joel Santos, ustedes saben, el center field de la selección cubana de béisbol. Estaba Siriaco el Sabroso y estaban grandes figuras del béisbol colombiano, ¿no, Willy? Sí, claro. Ahora, como asistente, tuve la oportunidad de estar en una transmisión con Marenco. Mire, tuve la oportunidad de estar en las dos. Usted comentó. Claro, comenté un partido con Marenco. Pero me dijeron que usted al tercer inning se fue porque recibió una llamada. No, al sexto inning me llamó la señora y tuve que salir de favorito muy poco. Mire, ahora le voy a decir un velocio. La señorita que está allí dijo un dato interesante. Ella dice, de cada 10 niños, 9 practican fútbol, ¿cierto? Sí. Aquí en Colombia. Así es, ella lo dice. Es correcto, pero ¿por qué? Por la influencia. En República Dominicana, 9 de 10 niños, 9 practican béisbol. ¿Por qué? Porque la influencia que tienen, sus padres juegan béisbol, están escuchando béisbol, están viendo béisbol, en la radio los programas son de béisbol, están recibiendo esa influencia. Y mire, el niño es lo que reciba de parte de sus padres. ¿Por qué estoy en el béisbol? A mi papá le encantaba el béisbol y él me llevaba al béisbol y por eso me incliné por el béisbol. Ya, y él jugó antes los béisbol. papás llevaban a los niños a todo, a béisbol, fútbol, basquetbol, al basquetbol. Pero algo sucedió, Willy, hay un rompimiento entre... Pero hagamos un ejercicio. Digamos, te voy a poner mi ejemplo personal. Vamos a ir a la pausita para cumplir, porque a veces nos olvidamos que tenemos unos clientes 2 y 7 minutos y enseguida regresamos y rematamos el tema. Que no se duerma, Willy, que no se duerma. ¿Cómo le parece, doctor Portuano? El doctor León en plena transmisión recibe la llamada y se va. A menos que no creyeran que estaba ahí en esta transmisión. No, vamos a la pausa y ya. La licuadora. De lunes a viernes, todos juegan por Sistema Cardenal, con la dirección del doctor Edgardo Barreto, el análisis del profesor Javier Castel, los apuntes de nuestro panelista internacional, Luis Portuano, y lo más importante,
La participación de los oyentes. Todos juegan. El programa diferente de la radio barranquillera. De 1 a 2 y 30 de la tarde, lunes a viernes. Por Sistema Cardenal 1010 AM. Samba para ti, samba para todos, puro sabor, salsa y emociones. Somos la sede del Junior en el norte de Barranquilla. Vive los partidos en la mejor pantalla gigante y apuesta y gana en nuestra web samba.com. Centro Comercial Plaza del Parque, segundo piso, 302-401-5853. Instagram, @Sandobar. Samba Salsa Sport Bar, un carnaval de emociones inigualable. Laboratorio Químico Clínico SAS, institución certificada bajo la norma ISO 9001-2015, líder en la realización de exámenes de laboratorio clínico y de exámenes médicos y paraclínicos de salud ocupacional. Cuenta con sedes propias en las ciudades de Cartagena, Santa Marta, Valledupar y la sede principal en Barranquilla. Carrera 53, número 6428, Edificio Caribe. Servicio a domicilio para toma de muestras, 366-9700. Laboratorio Químico Clínico SAS, más de 36 años de experiencia. Al aire, todos juegan. Todos juegan. El doctor León, ya estamos al aire. El béisbol, además, me parece que le entrega una ventaja en esa competencia, porque el béisbol, digamos, la referencia mundial va de abril a octubre. En cambio, el fútbol es del 1 de enero al 1 de enero del otro año, ¿verdad? Entonces, nunca hay unas vacaciones, ¿verdad? El fútbol siempre no tiene estaciones. Siempre está y está difundiendo y se inventa el fútbol femenino y se inventa el fútbol playa. No, pero el doctor Romero ahorita decía el tema de la televisión. El béisbol, por lo menos en Estados Unidos lo hacen perfecto, pero acá en Colombia tienen que explotar que el béisbol es el deporte que se presta más para una transmisión televisiva. De hecho, las transmisiones de televisión de béisbol son espectaculares. Y eso es algo que no se aprovecha. Lo que le decía, el ejemplo, cuando yo era niño, prendía el televisor y veía fútbol y salía a Inglaterra y cambiaba y veía España y cambiaba y veía Francia, Italia y así, y crecí viendo. Y claro, soy un apasionado del fútbol, también me gustan otros deportes, pero eso es lo que le inclina a uno, por lo menos, de que de niño uno patea un balón y no coge un bate de béisbol. Sí, no, es que cambió, la cultura cambió. Y como usted dice, profe, si no me entero, si la gente no se entera, ¿cómo va a ir a ver el espectáculo? Mira, antes existía tanta promoción para el Junior y el Junior era, digamos, pero también uno iba al estadio Tomás Arrieta y jugaba chequita y jugaba, no digo que jugábamos béisbol, pues, decíamos que jugábamos al bate, sí, pero en un playón, bueno, ahora hay menos playones que antes, ¿no? Que permitan que tú juegues sin ser beisbolista con uniforme y todas estas cosas, algo más formal, pero uno jugaba bate y la bola, y hacía la bola y pichaba bola guá, por supuesto, y bateaban sin catcher y bateaba y jugaba béisbol. ¿Sí? Willy, ¿estás ahí todavía? Aquí estamos. O no, Willy, nosotros en cualquier playón por ahí uno armaba un diamante en bruto y hacíamos béisbol ahí con una bola improvisada y tal. Y claro, con butapercha. Butapercha. Claro, y primero con hilo y después con butapercha. Y uno jugaba fútbol, boletrapo, chequita, béisbol de ese, rudimentario, por supuesto, informal. El templo de fútbol de Barranquilla, que fue el Romelio Martínez. Basquetbol, uno jugaba basquetbol. Inicialmente fue un estadio. Claro, el Guana de Arco. Y eso a la gente se le olvidó. El Romelio Martínez era un estadio de béisbol, no era un estadio de fútbol. El Guana de Arco. El béisbol tenía una difusión en el departamento casi igual o superior al fútbol en ese momento. Pero para mí, hay deportes que son populares, como es el fútbol, porque el fútbol en Colombia, ¿a usted qué lo estimula a jugar fútbol si no ganamos nada? A ver, ¿qué lo estimula a usted un deporte donde usted prácticamente no existe? A nivel mundial, Colombia no existe en cuanto a triunfos. ¿Qué lo motiva a usted a seguir un deporte donde usted fracasa? Mientras que en el béisbol tiene 2 títulos mundiales. Claro, aunque haya fracasos colectivos que en general han sido. Es así lo quiere difundir. Sí, claro, pero en el fútbol se pierde más de lo que se gana. No, pero en el fútbol tiene también una influencia. Usted es un brasileño y le puede decir, yo soy tetracampeón del mundo de mayores, tengo 6 títulos juveniles, tengo tantos prejuveniles y tengo todo lo que tú quieras. Pero la idea del fútbol, lo que enamora uno del fútbol es que puede pasar lo que sea. Bueno, pero es cierto, pero si uno se levanta viendo fútbol, no es que voy a salir de la casa y voy a ser un experto jugando rugby. O sea, si los niños de hoy ven fútbol y quieren meterse en escuelas de fútbol y respiran fútbol,
pues seguramente cuando crezcan van a seguir viendo porque es fútbol. un deporte popular. Claro, pero el encuentro de un niño con el fútbol es por accidente, Sí, no porque también. lo obligan. No es que yo me meta y busque la guía como niño y vea, ahí está No, jugando pero tal tiene y lo razón. voy a ver. No, pero es que espérate, es que el encuentro del Espérate, doctor. es que el encuentro del niño con el fútbol es porque lo está recibiendo por todas partes. Claro, bueno, Pero ponga el béisbol en te todas pongo partes. un ejemplo, porque en Dominicana 9 de cada 10 niños juegan béisbol y no juegan fútbol. Bueno, también hay una cuestión, digamos, claro, La simplicidad del del juego del Para fútbol. poder jugar fútbol, usted únicamente Nada más. puede coger un balón o cualquier cuestión redonda. Dos piedras. pueda tirar. Claro. En cambio, con el béisbol, aunque sí puede también sonar simple en cuanto al uso de tirar la pelota y de tratar de batearla, pues básicamente tienen otros componentes que lo hacen un poco Porque es más complejo. de, Sí, sí, es de verdad. acceder a Y de ese entenderlo, juego. Entonces, también, las el reglas. acceso y el entendimiento de las Pero reglas antes, del juego. Lo que pero, permite. Pero señores, Wilber, les estoy poniendo el ejemplo. antes Sí. aún con eso, porque eso es realmente cierto, en la naturaleza de los dos juegos es mucho más simple, más sencillo de entender el juego, salvo el fuera de lugar, lo que es más o menos cierta dificultad, pero bueno, en el juego callejero no había fuera de lugar. Antes practicábamos los dos deportes, antes la gente iba a los dos estadios, antes la gente se encargaba de promocionar el béisbol. Algo pasó en algún punto, Mire, usted tocó un punto importante, Javier, que fue la participación de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. A partir de allí, mucha más atención se le prestó a nuestro país en ese sentido. Y el tuit del cual habla el doctor Portuano se generó a raíz que dos periodistas fuera de Colombia, como lo son Ernesto Jerez, periodista importante de ESPN, y Jorge Morejón de Miami, escribieron sobre la poca importancia que le dio la prensa colombiana a un hecho histórico de tener 7 peloteros el mismo día en acción en Grandes Ligas. Y de manera burlesca y de manera irónica, Enrique Rojas escribió: es que James sacó a pasear a su perrito y contra ese hecho tan trascendental no se puede hacer nada. O sea, le ha generado burla a los periodistas de Estados Unidos, no de Colombia, que en este país no se le da importancia a un hecho tan importante como es. Sí, por eso el grado de importancia está dado en la gente que cubre el deporte. En Colombia, definitivamente, bueno, ya antes era en el interior del país, salvo Antioquia en algún momento que se interesó por el béisbol, y después cuando, no sé si yo estoy cometiendo una ligereza histórica, Willy, la de cuando se llegó, cuando fue allá, ¿cómo se llama el gringo que se quedó aquí a vivir, Willy? El tercero base, Curtis Wallace, de alguna manera fue allá a Cali y tuvo cierto auge el Valle, ¿no? Se interesó, sí, claro, en infantil y juvenil y esas cosas, pero en general, históricamente la costa, y especialmente los dirigentes deportivos de la costa, los dirigentes del béisbol de la costa, no supieron defender ese gran patrimonio que tenía, que era que la gente en la costa, todos nos gustaba el béisbol. La gente, nosotros íbamos al béisbol. La nueva generación, y estoy hablando de nueva generación que 20 años para acá, Andrés, la generación de los que nacieron en la época de Andrés, ¿tú crees que esa gente se interesa por el béisbol? Sí, claro, oye, de rentería y tal. Pero Javier, pero tú viste la época que vivimos nosotros, y Willy lo puede decir, es que había un béisbol profesional con jugadores de alta calidad, en el año 80. Se acabó en el 85. Sí. Willy, si ese torneo se le hubiera seguido dando la misma difusión y la misma importancia, seguramente es tendríamos posible. el béisbol. Hasta ahí creo yo que hubo un interés realmente notorio. Claro, así es. Está tirando ahí los platos, ¿qué? Así es. Mire, es que todo ha radicado en la poca promoción del béisbol realmente. Y a eso se ha unido lo que les dije, la falta de asistencia del público. Muchos desconocen que viernes, sábado y domingo y los miércoles hay béisbol en el estadio de Rentería de primera categoría, que es un buen plan para ir, y la entrada es gratis. ¿Cuántos equipos hay, Willy, en la primera categoría? Hay 6 equipos de primera categoría y están participando allí. Y está Funcode, están los Padres de la Victoria, en fin, hay varios equipos. Pero ya no en nombres de empresas. No, es que las empresas se han retirado, ya usted no ve las empresas tradicionales patrocinando, a excepción de Olímpica, que se ha mantenido, que tiene incluso el patrocinio del torneo como tal, porque se llama Liga de Verano Miller Lite Olímpica. Las otras empresas de béisbol han ido desapareciendo. Usted no ve un Cerveza Águila jugando, que era un equipo tradicional. Claro. Wheeler se dedicó a pequeñas ligas, pero no está en el béisbol de primera categoría. Willy, y de ahí de ese torneo departamental, ¿tiene alguna edad o es libre? No, es abierto, es mayor, y hay peloteros profesionales y todo. ¿Sí? O sea, está compuesto, digamos que es un torneo instruccional, porque están con peloteros aficionados y peloteros profesionales.
Y algunos con proyección Claro, sí. acaban de firmar varios peloteros, en fin, o sea, es una liga interesante la que está haciendo y es organizado por la Federación Colombiana de Béisbol. Willy, y en Repelón, el torneo que se está haciendo en Repelón, que también se inauguró un tremendo estadio de béisbol allá. Buen y estadio. También se está haciendo un torneo. Y en Manatí también hay un buen estadio. En Urbaco. O sea, hay 3 escenarios de béisbol nuevos. O sea, la gente lo que pasa es que no lo difunde, lo que tú dices. Claro. Pero hay 3 estadios nuevos, hay torneos y la gente no tiene ni idea que existen los torneos. Correcto. Willy, este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Así que vamos a seguir en algún momento, continuamos con este debate. Bueno, Willy, no nos dejemos, hay que tratar de volver a imponer el béisbol, ¿yo? Claro, y hable de béisbol, doctor León. El doctor León se metió en la cochada también, Willy. Que vamos. No nos dejemos. Willy sabe porque lo sabe. Siempre me estoy conectando con él. Incluso Willy realmente sabe de mi afición por el béisbol. Siempre ha sido para mí un deporte espectacular y yo pues no dejo de asistir a ningún torneo que se haga acá. Muy bien. Sí, el doctor León es un comentarista de altura. Sí, señor. Don Willy, ahora sí, descanse, vaya a descansar. ¿Ya para qué? Ajá. Después de este regaño de Portuano. Oye, que se hizo Portuano, se fue, tiró la piedra y salió corriendo. Sí, así es. Aquí estoy. Ah, ok, qué bueno. Ajá, doctor. Tengo una pregunta. Es como que está esperando que yo me retire para volver a hablar. Sí. No te vayas, que te quiero hacer una pregunta. Dígame. Ahorita escuché a Andresito decir una cosa que a mí me parece un exabrupto, pero a ver, estoy diciendo la verdad. Quiero que tú me lo confirmes. Es verdad que el estadio de Edgar Rentería es uno de los mejores escenarios beisboleros del mundo. El estadio de Rentería fue preseleccionado ¿Por quién? Prix Versalles. Prix Versalles es un premio que se entrega a través de la UNESCO en París y escoge a los mejores escenarios del mundo. Y hay escenarios que están compitiendo de la China. Hay un escenario de la China, hay uno de Estados Unidos, de Nueva York. ¿Y por qué uno solo? Perdón, escogen uno de cada país. Escogen uno por país. Hay uno de Alemania, en fin, y es un honor que hayan escogido de esta parte de Sudamérica, o por lo menos en Colombia hayan escogido el estadio de Rentería. Es que el estadio de Rentería es el mejor escenario deportivo de Colombia, no de béisbol, deportivo de Colombia. Willy, una pregunta. ¿Cuántos torneos de béisbol actual se juegan en Cartagena? Para mí Cartagena es obviamente la cuna del béisbol y donde realmente se arraiga ese deporte. No se puede desde ahí, desde Cartagena, empezar a llamar a toda la costa nuevamente y reunirnos en torno a Cartagena. Lo que pasa es que la población del béisbol en Cartagena es inmensa, doctor León. No. Para una selección de niños, de infantil, por ejemplo, tienen un espectro de 400 niños para escoger una selección. Aquí en el Atlántico la escogen como de 40 o 50 niños nada más. No, pero por eso le digo, el tema es que Bolívar tiene el potencial, pero lastimosamente la dirigencia de Bolívar le ha faltado, que de pronto sí tiene la del Atlántico, pero carecemos del potencial humano. No se puede integrar toda la costa y hacer esos intercambios para que también se rescate todos esos jugadores de Bolívar tan buenos que se están perdiendo. Ahí Mira, es donde aquí tuvimos falta. uno, y tú lo sabes, Willy, formamos uno, que es de Bolívar, pero se hizo en Atlántico completito, que es Quintana. Quintana Claro. es un Bueno, beisbolista mire, le voy a decir atlanticense algo. que nació Mire, en Bolívar. ahí es donde debería entrar una empresa que patrocine la transmisión. ¿Por qué? Porque es que tampoco las emisoras transmiten. Las emisoras transmiten cuando los periodistas independientes alquilan los espacios. Mientras tanto, una emisora por propiedad, digámoslo así, o por intención propia, no lo hace. No es como antes, que la emisora decía, vamos a transmitir este torneo de fútbol, vamos a transmitir este partido de básquetbol de los Caimanes, vamos a transmitir este partido de béisbol de los Caimanes, de Olímpica, no. Ahora las transmisiones que hay es porque las alquilan los periodistas. Si no, las emisoras no le apuntan a eso, doctor León. No sé si me va a crear problemas o qué, pero es cierto, es la verdad. No, es cierto. Sí, Los medios ya no se interesan en transmisiones del béisbol. Bueno, que no da plata porque no vende. No da, así es, no venden. Willy, Comercialmente no son buen negocio. Pero ¿qué hace buen negocio si no lo promociona? correcto, pero entonces, cuando tú dices que yo no debería decir que tapemos el sol con la mano, hermano, lo que no vende no llama atención. Colombia es un país que está lleno de páramos, es montañoso en más del 60% de su geografía. Willy, Colombia no va a amar el béisbol como tú deseas que lo ame, hermano.
aceptan. No, pero es que pero la costa ni siquiera en el interior, doctor Portuano, es que aquí mismo los medios locales no lo hacen. Ok, ahí sí estoy de acuerdo, sin duda, porque estamos fallando, porque somos ignorantes, porque solo nos interesa el fútbol, porque en el caso de Barranquilla, los dueños de este latifundio llamado Barranquilla, a través del fútbol han encontrado una fuente que les genera ingresos económicos, incluso poder político. Hablemos claro y llamemos las cosas por su nombre. No cometemos un crimen al decir las cosas por su nombre. Oiga, pero es que la familia Char también maneja el béisbol. Y el que ellos manejan los dos deportes. Y el básquetbol cuando estaba... ellos manejan incluso el básquet. Es decir, la familia Char creo que es la que realmente más ha aportado. Tampoco podemos... Sus empresas patrocinan el deporte. Sí, es una de las pocas empresas que aún quedó patrocinando. Se fueron las demás. Hay algo. En la dirigencia, las estrategias de comercialización, de mercadeo del deporte, la motivación hacia la gente, la calidad del espectáculo, ha fallado para que la gente... Mira, si aquí hubiese un evento internacional como el béisbol de los años 80, estoy seguro que la gente va porque había calidad. Usted a los 6 meses veía varios de esos jugadores ya jugando en grandes ligas. Pero es que Javier todavía se da. Uno de los últimos es Jerry Blevins, el zurdo que vino con Caimanes y incluso ya está para retirarse. Y varios peloteros han llegado de grandes ligas. Lo que pasa es que cuando en la década anterior llegaron peloteros de mayor nivel y fue más próxima su llegada a las grandes ligas. Sí, llegaron AAA, pero aquí están llegando muchachos clase A, AA, que posteriormente han llegado a grandes ligas. Oiga, Willy, y no hay mucha diferencia con el béisbol de Venezuela y Dominicana, que también tiene el mismo problema. Ya en Dominicana tú no encuentras los grandes ligas ni los AAA. Es muy difícil que les den permisos en las ligas mayores. Sí, claro. Estamos hablando de liga de respeto. Colombia tiene más de 100 peloteros en liga menor. Tal cual. Mira, por ejemplo, ese ejemplo tan bonito. Esa es la paradoja que me llama la atención del momento del béisbol, en la aceptación, en la convocatoria, en la asistencia de gente, en el seguimiento, en la difusión, con respecto al número de prospectos de grandes ligas que tiene el béisbol colombiano. Un jugador de grandes ligas nuestro, Tyron Guerrero. Quizás sea por eso que el dirigente Willy, al final de cuentas, le interesa poco o nada que la gente vaya al estadio, que haya torneos importantísimos cubiertos por la prensa, si ya tienen 100 peloteros en las divisiones menores de las grandes ligas. Mire ese ejemplo de Tyron Guerrero de grandes ligas. Este muchacho, si no estoy mal, Willy, es de Boca Chica y tenía que caminar no sé cuánto y viene de una isla y agarrar un Johnson, atravesar, no sé qué, caminar. Era una odisea para llegar a entrenar. Y hoy en día ese es pitcher de los Marlins. Mira, pasó algo en el fútbol, no sé, un poquito menos, obviamente, en proporción a lo del béisbol. La gente ya no se interesa que el jugador suyo vaya a la selección Atlántico, que era como un orgullo, porque la gente iba al estadio, seguía la selección Atlántico, era un orgullo de pertenencia, todas las connotaciones deportivas y emocionales que pudiera tener el pertenecer a una selección. No, hoy el dirigente de un equipo aficionado está haciendo contacto para que su jugador se vaya a un equipo profesional, y no solamente un equipo profesional de Colombia, sino para enviarlo al exterior. O sea, es muy probable que nosotros seamos los que estemos desenfocados. Sí, claro, algo romántico, queriendo que la gente vaya al estadio y vea el béisbol aficionado de muchachos que no sé qué, y lo que están pensando los que dirigen, gobiernan el deporte, es que no, a los 15, 16 años este muchacho hay que mandarlo y la medición de su gestión, ellos querrán que sea medida por el número de... Se acabó el romanticismo, Javier. Sí, me parece. Esto es un negocio. Entonces, se volvió un negocio. Mandarlo. Los padres también cometen un error gravísimo. Desde los 10, 12 años comienzan a lavarle el cerebro al niño. Tú eres Grandes Ligas, tú vas a hacer Grandes Ligas, tú te pareces a David Ortiz, tú te pareces a Dustin Pedroia, tú vas a ser como ellos. Y creen que de esa manera lo que hacen es perjudicar, porque no dejan que el niño viva su niñez. Así es. No lo dejan desarrollarse como niño, que viva esa etapa, que la disfrute, que lo goce, y que el juego sea eso, ya sea fútbol, basquetbol, béisbol, sea eso, un juego, y que vayan a divertirse, pero llegan a un campo de juego con una presión tremenda de que yo tengo que hacerlo bien, porque si no mi papá me regaña, para poder llegar a Grandes Ligas tengo que ser perfecto, y eso lo que hace es atrofiarles el cerebro a estos niños. Pero también son esas dinámicas del profesionalismo como tal, conforme ha ido avanzando la globalización, no solamente en el béisbol, como lo tocaba el señor Orlando Palma, sino también en el fútbol. Básicamente ha ido matando poco a poco el deporte aficionado y el interés por buscar las categorías menores. No vayamos muy lejos. ¿Qué interés despierta, por ejemplo, ver un torneo como el Mundial Sub-17, por ejemplo? No despierta el mismo impacto que podría despertar un mundial o un torneo de clubes. Estoy hablando del tema fútbol. Entonces pasa también
de que ver las categorías inferiores de los equipos, y con esto que estaban comentando, el interés de salir rápido el muchacho, que el muchacho a los 10 años ya esté jugando, ya tiene un campamento, ya se esté probando con equipos diferentes, pues simplemente son la misma dinámica lo que ha llevado el negocio, de cómo los dirigentes han aprovechado para tratar de surtir a sus equipos de maneras tempranas, algo que pues evidentemente cada día va en aumento y cada día más se va normalizando dentro de las partidas. Así es, el deporte, sobre todo que en la televisión nos trajo el mejor espectáculo del mundo en el béisbol, en el fútbol. Entonces la referencia es esa. Pareciera que si no llegamos hasta allá, somos unos fracasados. ¿Para qué vamos a jugar? ¿Para qué nos vamos a divertir? ¿Para qué vamos a desarrollar una cantidad de valores que uno desarrolla a través de la práctica del deporte? Si lo único que pareciera importante es llegar hasta lo que nos muestra la televisión como el sumum de lo que yo me gusta, lo que me gusta hacer, lo que es jugar béisbol, fútbol. Pero bueno, un tema bastante chévere, interesante. Javier. Cierre, doctor Portano, que ya nos están avisando que nos vamos. Diga. Nada más le quiero avisar a Willy Palma, le dedicamos 1 hora al programa, al béisbol, para que no diga que otro programa maravilloso tuyo, no hablamos de béisbol. Maravilloso. Muy y bien. por último, aquí la novelería no solamente es en el deporte, Es de otras vaya al cosas. 82,53 frente Ajá. a la Olímpica. Ahí había un negocio distinto, que es un negocio que en los Estados Unidos siempre está lleno, y pusieron una franquicia en Bogotá y está llena. La pusieron aquí y se llenó los primeros 8 o 15 días. Ya sé cuál después es. no había nada. Listo, ya no hay nada ahí. Así es, Somos un Willy. pueblo ignorante e infeliz, esa es la verdad. Bueno, doctor Portano, muchas gracias. Willy, un placer. Adiós, Muchas pueblo. gracias. Listo, Portano. Una semana. Adiós, los pobres. Se viene una semana llena Pero de bueno, deporte. mañana lo dice porque mañana tenemos también la transmisión del fútbol del sub-20 por Caracol, así que Fútbol, el verdadero deporte Europa que League. amamos. la final de la Europa League. Arsenal-Chelsea. Arsenal-Chelsea. El Muchísimas béisbol es gracias. aburrido. Hasta mañana, chao. Con nuestro vallenato integramos la región. 1010 Barranquilla, 1360 Cartagena, 1050 Valledupar, 1580 Sincelejo, 91.7 Río Hacha y 94.7 San Juan del Cesar. Sistema Cardenal. Transmite desde Barranquilla, Sistema Cardenal, 1010 kHz en la banda AM de su radio. Sistema Cardenal, vallenato sin